Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Está con nosotros el doctor Carlos Almonacid, representante del programa del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Laura Montes, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre el Día del Paciente, alcances sobre sus derechos. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que los responderemos en vivo. Buenos días, doctor Carlos. Roxana, muy buenos días. Muy buenos días también a Laura. Doctor, este sábado 13 de agosto se conmemora el Día del Paciente en el Perú. Día oportuno para recordar que todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a la salud con la atención segura, de calidad y respeto. ¿En qué consiste ese cumplimiento? Sí, en efecto, el día 13 se celebra en el país el Día Nacional de la Salud y del Buen Trato al Paciente. ¿Qué implica esto? Bueno, el derecho a la salud es un derecho bastante complejo, pero podemos hablar de tres aspectos que están vinculados con este derecho y que es importante recordar el día sábado. Lo primero es que todos tenemos derecho a recibir atención médica. Pero esta atención médica además tiene que estar acompañada por un financiamiento, que es el segundo aspecto. Es decir, que por recibir atención médica no debemos empobrecer. Y finalmente, el tercer aspecto, que es el que se resalta el día, sobre todo el día sábado, son los derechos específicos, un abanico de derechos que tenemos todas las personas cuando acudimos a un establecimiento de salud, que pueden variar desde recibir una atención de emergencia, como también, en efecto, recibir un buen trato cuando acudimos a cualquier hospital. ¿Cuáles son los principales derechos que tienen las personas cuando acuden a un establecimiento de salud? Sí, la verdad, probablemente muchas personas no conozcan todos los derechos específicos que se tienen cuando se acude a un establecimiento de salud público o privado. Pero si podemos subrayar, porque hay varios, hay una lista, un abanico de todos ellos, si podemos subrayar cuatro más importantes, podríamos mencionar el principal, que es el más conocido por todos, que es el derecho a recibir una atención médica cuando nos encontramos en una situación de emergencia. Después, un segundo derecho importante que podríamos subrayar es el tema del consentimiento informado, que significa aceptar los tratamientos que son propuestos por los profesionales de la salud, incluso negarlos. Un tercer grupo de derechos o un derecho que debemos subrayar es el derecho a la información, que también no suele ser, digamos, valorado en su real importancia, pero que implica no solamente saber cómo acceder a los servicios de salud, sino también saber cuál es nuestra condición de salud, nuestras alternativas de tratamiento o el pronóstico que tendremos sobre una enfermedad. Y finalmente podríamos subrayar la calidad de los servicios de salud, lo cual también implica, por ejemplo, además de recibir un trato adecuado, recibir todos los bienes, todos los medicamentos e insumos para recuperar nuestro estado de salud. Explíquenos en qué consiste el derecho de toda o todo ciudadano en contar con un seguro social para poder ser atendido en su salud. ¿Qué dicen las normas vigentes? Sí, dentro de toda esta lista de derechos hay un derecho específico que significa el contar con un seguro de salud. Existe una política nacional de aseguramiento universal en salud que busca precisamente que todas las personas cuenten con un seguro de salud. Ha avanzado bastante el marco normativo del Estado en los últimos años y en el momento podemos afirmar que todas las personas ya tienen derecho a un seguro de salud. Es decir, mientras que las personas trabajadoras y sus familiares pertenecen a la seguridad social, más conocida como es salud, toda aquella persona que no tiene ningún seguro de salud puede acceder automáticamente al seguro integral de salud. Mientras que antes este seguro, el famoso SIS, estaba destinado para las personas pobres y vulnerables, el marco normativo de los últimos años ha hecho que más bien se abra los requisitos y que cualquier persona que no tenga un seguro de salud pueda ser afiliada automáticamente. En resumen, la política de aseguramiento o lo que implica tener un derecho a un seguro de salud en el país ya está garantizada. Sin embargo, el reto que todavía falta es que precisamente el seguro que tenemos cubra todas las necesidades que tiene la persona o la población cuando acude a un hospital o a un centro de salud.
Los familiares de las personas también tienen derecho a ser informados sobre la situación clínica que atraviesan sus seres queridos. ¿Cómo se puede ejercer este derecho? Sí, como también adelantaba, el derecho a la información es un punto clave en la atención que reciben las personas usuarias. Nuestra sociedad está caracterizada, digamos, porque la persona va a los establecimientos de salud no sola, sino va acompañada de su entorno, que pueden ser familiares o allegados. Entonces, los servicios de salud, cuando brindan la información que es, insisto, sumamente relevante para las personas, no solamente tiene que garantizar la atención, sino también la información al usuario como a los familiares. ¿Cómo debería garantizarse ese derecho? Bueno, los establecimientos de salud deberían contar con canales que permitan que las personas que acompañan a los pacientes puedan también recibir información oportuna, cierta y adecuada y dejar de lado la incertidumbre que provoca cualquier enfermedad, más aún cuando es en un hospital por el tema de internamiento. Doctor, en plena cuarta ola del COVID-19 y aumento de casos de viruela de mono, ¿qué está pendiente realizar en el Perú como política pública para brindar una atención de calidad y oportuna al paciente? Ujú. Sí, esto nos permite subrayar dos aspectos. Los problemas del Sistema Nacional de Salud son varios, pero podríamos agruparlos en problemas de gestión y problemas estructurales. En los problemas de gestión, lamentablemente lo que nosotros hemos identificado es una demora en la reglamentación o en la regulación de varios instrumentos de parte del Ministerio de Salud. Estos aspectos tienen que ponerse en agenda y tienen que ser priorizados. Hay distintos aspectos vinculados al tema de la pandemia, como es la actualización de los protocolos, pero también vinculados a lo que es no COVID, como es la actualización de las normas de emergencia, o el derecho de toda persona a recibir emergencia, a una atención de emergencia. Pero adicionalmente están los aspectos ya estructurales. Y en los aspectos estructurales, lo que podemos señalar es que desde el inicio de la pandemia se evidenció la necesidad de fortalecer nuestro sistema de salud. Ha existido ese consenso y por eso se habló de un proceso de reforma que lamentablemente en los últimos años no ha sido puesto en agenda. En resumen, podemos decir qué aspectos de política necesitan ser abordados a propósito de la pandemia, de la viruela del mono y de los problemas no COVID. Precisamente son resolver los problemas de gestión, pero sobre todo resolver y abordar los problemas estructurales que afronta nuestro sistema de salud. Doctor, ¿a qué institución se puede acudir para acudir y denunciar la vulneración de los derechos de las personas en los servicios de salud? Esto es importante porque además que las personas tienen que estar empoderadas y saber cuáles son sus derechos, también deben saber que existen mecanismos precisamente que buscan resguardarlos. Lo que el marco normativo vigente establece es que los establecimientos de salud, dependiendo de sus características y de su nivel de atención, deben contar con plataformas de atención a la persona o al usuario. Esto significa que las personas pueden acudir directamente a los establecimientos de salud a solicitar el libro de reclamaciones y a presentar sus reclamos para que puedan resolverse los problemas que enfrentan en los establecimientos de salud. De manera adicional, también está la Superintendencia Nacional de Salud, la cual puede también intervenir de manera directa o complementaria si el caso no ha sido resuelto a nivel de los establecimientos o a nivel de los seguros públicos que también deben tener estas plataformas. Estos son mecanismos importantes porque no basta que las personas sepan sus derechos, sino también sepan que existe un derecho a presentar reclamos y obtener una respuesta oportuna de parte de los establecimientos de salud como también de la superintendencia. Ya de manera complementaria también está la labor de la Defensoría del Pueblo, a la cual pueden acudir mediante los mecanismos que tiene nuestra institución. Doctor, tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Diana Bonilla pregunta, ¿los pacientes son vulnerados en sus derechos al no poder acceder a medicamentos en sus centros de salud? La Defensoría, ¿qué podría hacer para solucionar en este desabastecimiento? Sí, lamentablemente el problema de la disponibilidad de medicamentos, insumos o de otros bienes en los servicios de salud es demasiado frecuente. Pero si se ha presentado una situación particular en un establecimiento de salud, de hecho nosotros tenemos la responsabilidad de intervenir
y ahí determinaremos si los problemas son de parte del establecimiento de la red o si responden a un problema nacional. De hecho, en lo que va del año hemos estado realizando intervenciones en lo que concierne el tema de medicamentos oncológicos, que fue una situación bastante delicada, como también en el caso de medicamentos para personas viviendo con VIH. Pero si hay otra situación, las plataformas de la institución están abiertas para recibir esas denuncias o reclamos. Tenemos otra pregunta de Astrid Daily. ¿Qué derechos tienen los pacientes extranjeros en el país? ¿Puede mencionarlos? Porque a veces no pueden acceder a un seguro social y mucho menos a medicamentos. ¿Tienen los mismos derechos que todos? Sí, en efecto, esta es una pregunta muy importante porque las personas extranjeras en el país tienen básicamente los mismos derechos que cualquier persona en un establecimiento de salud. Es decir, recibir, por ejemplo, una atención de emergencia, obtener su consentimiento informado, recibir una atención de calidad, entre otros. La barrera que están lamentablemente presentando un grueso de la población extranjera es el tema del aseguramiento. Y esto responde a un problema normativo que está contemplado en una ley y que justamente la institución está abordando para tratar de superar esa barrera. Pero es necesario diferenciar a propósito de la pregunta en los derechos como usuarios que deben tener al igual que un nacional, porque no debe haber ningún motivo, porque no existe justificación para una distinción. Pero otra cosa es el tema del aseguramiento para el financiamiento. Y ahí hay una barrera que justamente estamos abordando para tratar de resolverla. Tenemos otra pregunta de Mijat Berlú. De otro lado, los médicos lucran con los pacientes y utilizan a Exsalud para conseguir clientes para sus clínicas y a quienes no pueden pagar los tratan horrible. ¿Qué se puede hacer? Sí, en efecto, los establecimientos de salud públicos, tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud, no deben inducir a que las personas acudan a otros establecimientos de salud privados, sobre todo. Los establecimientos de salud deberían tener la capacidad de atender todas las demandas de atención, es decir, necesito un examen, necesito un medicamento, un procedimiento. Si se presentan ese tipo de situaciones donde los profesionales inducen la demanda para que terminen en un establecimiento de salud privado, bueno, existen los mecanismos de denuncia del propio establecimiento, como había adelantado, de la superintendencia o de nuestra institución, donde también pueden pedir la reserva de la información, si fuera el caso, para también hacer la intervención en esos establecimientos de salud. Tenemos otra pregunta de Pilar Larios. Buenos días. Es lindo escuchar tantas cosas positivas. En la práctica no sirve. En el salud no hay citas, no hay medicinas. El personal es malcriado. La atención al asegurado, en la atención del asegurado te botan, te tratan mal. Entonces, ¿de qué atención estamos hablando? Eso sería bueno. Sí, Bueno, en efecto, lo que busca el reconocimiento de los derechos es precisamente cambiar una realidad innegable. Los problemas que se enfrentan en nuestro sistema de salud han sido lamentablemente también históricos. La pandemia no los evidenció, sino simplemente corroboró una situación que enfrentaba a muchos usuarios. Es por eso que desde nuestra institución también hemos demandado tanto a las autoridades del Ejecutivo como del Legislativo priorizar el proceso de reforma, porque es necesario reforzar y, digamos, establecer cambios estructurales en nuestro sistema de salud, porque lo que señala la ciudadana es que en efecto lo que ocurre y con lo que tiene que lidiar cada usuario, que no obtiene citas oportunamente, que recibe maltratos, que no accede a los medicamentos o que eventualmente tiene que esperar también por una cama o una referencia. tenemos otra pregunta de Giovanna Chuizo. Buenos días. ¿Quién defiende los derechos del asegurado en Exsalud? Sí, salud también en efecto, tiene una plataforma, un mecanismo de atención al asegurado que también debe responder a las expectativas de reclamo o de queja que puedan tener las personas aseguradas en salud. Sin embargo, ahí también es bueno reiterar que existe el mecanismo adicional que es la Superintendencia Nacional de Salud, porque, a ver, probablemente coincidamos en que si se da una vulneración de un derecho, probablemente existe una vulneración adicional si el mecanismo de reclamo no ha funcionado. Entonces, no es un escenario ideal donde la persona se desgaste en mecanismos de reclamo sin resolver el problema de fondo. Por eso, si no existe una respuesta oportuna,
la Superintendencia Nacional de Salud tenía mecanismos de reclamo mucho más efectivos, además que puede incluso aplicar sanciones a los establecimientos de salud si no se han cumplido con determinados estándares. Y de manera complementaria, vuelvo a reiterar, también está nuestra institución, donde también hacemos intervención ante distintos problemas que presenta lamentablemente el Seguro Social de Salud. Doctor, tenemos una última pregunta de Marlena Gu. Bajo mandato judicial, en Uruguay ha parado la aplicación de vacunas COVID-19 a los niños menores de 13 años. ¿Qué opina la Defensoría sobre la aplicación de las vacunas a menores de edad? Sí, en efecto, hemos tomado en cuenta la noticia y también las críticas que ha recibido esta decisión judicial dentro del propio país, dentro de Uruguay. Lo que nosotros podemos señalar es que organismos internacionales sanitarios como la OMS, el CDC, la Agencia Europea de Medicamentos, por ejemplo, y también nuestras propias autoridades sanitarias respaldan la vacunación y a lo cual nos sumamos. La vacunación ha demostrado ser precisamente la intervención más costo efectiva para garantizar, o mejor dicho, para prever las formas más severas de la enfermedad, en este caso de la COVID, y evitar la muerte. Los datos que semanalmente publica el CDC del Ministerio de Salud muestran precisamente la eficacia y la seguridad de la vacunación. Entonces, nuestra institución respalda plenamente el proceso de vacunación e invita a las personas a informarse por canales oficiales y acudir a los establecimientos y a los centros de vacunación a recibir la vacunación según el esquema que les corresponde, ¿no? Es también una responsabilidad individual de cada uno de nosotros cuidar de nuestra salud, más aún cuando la pandemia aún no ha concluido. Muchas gracias, doctor Carlos. Agradecemos por la transmisión de hoy. Agradecemos también a Laura Montes y a las personas que nos han acompañado. Eso será hasta la próxima.